Hola, mi nombre es Eric Orlando Martínez Márquez, cursando en Unitec en la materia de temas selectos de química. El día de hoy voy a presentar mi evaluación continua, la cual va a tratar de los gases y hablando específicamente de la ley de Gay-Lussac. Hola, mi nombre es Eric Orlando Martínez Márquez, como ya lo presenté. Voy a hablar de la ley de los gases. Para iniciar, ¿qué son los gases? Son uno de los estados de agregación de la materia. En este estado, las moléculas que constituyen un gas no son atraídas por otras, por lo que se mueven en el vacío en gran velocidad y muy separadas de otras, explicando así las propiedades. Como en una foto que mostraré a continuación, en la cual las moléculas del gas se mueven libremente. Aquí dice, una de sus características es que no se pueden ver, tocar, pero sí se encuentran compuestas de átomos y moléculas. También sí son inoloras, son oloras más bien, y que estas cuales son, pues puede ser el nitrógeno, que tiene un olor característico. Aquí tenemos las imágenes de cómo son. Las leyes de los gases. Las primeras leyes de los gases fueron desarrolladas a finales del siglo XVII, cuando estos científicos empezaron a darse cuenta que en las relaciones entre la presión, el volumen, la temperatura de una muestra de un gas en un sistema cerrado se podía obtener de una fórmula que sería variada para todos los gases. Algunas son, por ejemplo, la ley de Avogadro, la ley de Gay-Lussac que voy a presentar, la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de los gases ideales, entre otras más. La ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac en 1802 descubre que la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura a volumen constante. Esto es igual a presión, es igual a grados Kelvin por temperatura. Los grados Kelvin es una constante. Por lo tanto, su fórmula es presión 1 sobre presión 2 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. O también podría ser presión 1 por temperatura 1 es igual a presión 2 por temperatura 2. Aquí tenemos que es T es temperatura, P es presión. Esto tiene como consecuencia es que si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye. Unos ejemplos en la vida cotidiana. Por ejemplo, de un neumático de un automóvil se encuentra en llamas. La bomba que se encuentra está quemando va a provocar un aumento en la presión del aire en el neumático, por lo que se da un aumento en la temperatura, lo que va a provocar una explosión en la pared del neumático. Es decir, que este gas va a aumentar su volumen. Cuando se dispara una bala, aquí se puede aplicar cuando el encendido de la pólvora forma un gas en cada sobrecalentado que al mismo tiempo aumenta la presión, haciendo que la bala viaje a alta velocidad por mucho más tiempo. Y aquí tenemos otro ejemplo. El ejercicio que voy a presentar es este. Un gas de nitrógeno encerrado en un recipiente a una temperatura de menos 30 grados centígrados ejerce una presión de 450 milímetros de mercurio. Calcular la presión en atmósferas que ejercerá la temperatura de 80 grados centígrados si el volumen permanece constante. Aquí tenemos los datos, ya sacamos los datos siempre es importante en una fórmula, bueno, en un problema de química, de física, de matemáticas incluso, que se saquen primero los datos para saber qué tenemos que hacer bien. Aquí tenemos que la primera presión es de 450 milímetros de mercurio. Esta la tenemos que sustituir a atmósferas como nos pide en la pregunta, en el problema. Y los grados centígrados a Kelvin. Tenemos la temperatura 1 que es menos 30 grados centígrados, la temperatura 2 que es 80 grados centígrados, la presión 2 que no sabemos y el volumen que es constante. Aquí vamos a empezar a sustituir para sacar de grados Kelvin de grados centígrados a grados Kelvin tenemos que sumarle 273. Aquí ya tenemos que lo sumamos y para sacar los milímetros de mercurio a las atmósferas tenemos que saber primero cuánto vale una atmósfera a milímetros de mercurio, lo cual es una atmósfera vale a 760 milímetros de mercurio. Solo lo que tenemos que hacer es los milímetros de mercurio que nos da el problema, dividirlo entre
lo que es un átomo, que son 760 milímetros de mercurio. Aquí tenemos lo que es la fórmula, la vamos a tener que sustituir, que es relativamente fácil, dejando primero que es nuestra incógnita, que es presión 2 sola, y mandando temperatura 2, que está multiplicando, dividiendo entre la presión 1 y la temperatura 1. Aquí ponemos los valores que nos dan en los datos que ya tenemos sustituidos, que es la temperatura 1 que nos dio 243 grados Kelvin, temperatura 2 que nos dio 353 grados Kelvin y la presión 1 que nos dio 0.59 atmósferas. Ya que lo cambiamos, quitamos lo que son los grados Kelvin para quedarnos solo con atmósferas. Dividimos, nos da 0.59 atmósferas por 353, nos da 208.27. Esto lo dividimos entre los 243 grados Kelvin, lo cual nos da que la presión 2 es igual a 0.857 atmósferas. Es relativamente sencillo este tema de los gases, ya que solo se tiene que poner bien los datos, ver bien lo que nos pide, si es constante, si no es constante. Aquí en la ley de Gay-Lussac se va a utilizar siempre y cuando el volumen sea constante, como nos está dando en ese problema. Esto es todo por mi parte. Te agradezco que hayas visto. Si quieren suscribirse, darle like, lo que sea. Esto es para informar y para dar cómo se puede hacer la ley de Gay-Lussac, que es relativamente fácil, como lo digo, no son temas difíciles. Solo si quieres aprender, tienes que querer. Si quieres, es aprender. El querer es aprender. Ya con querer, ya puedes aprender todo lo que quieras. Porque si lo haces con mala gana, no vas a aprender nada. También te dejo las referencias donde investigué todo lo de los gases, todo. Eso es todo. Muchas gracias.